noches, bienvenidos un jueves más a Universos Desconocidos. El día de hoy retomamos un tema, ya lo habíamos hablado en la temporada pasada, que son los elementales, los duendes, las hadas, los gnomos, las salamandras, las ondinas, son demasiados dependiendo sus elementos y son los que hoy vamos a explorar, pero no tanto en el hecho de ver videos, no tanto en el hecho de ver si existen o no existen, al contrario, vamos a hablar con nuestras amigas de las Nietas de Zárate que nos expliquen dónde habitan estos seres, cómo contactar estos seres, qué hacer para invocar estos seres, qué darles de comer. Hay gente que a lo mejor siente este tipo de compañías en su casa, entonces a lo mejor quiere tratar de tenerlos cerca. Creo que a lo que he leído y a lo que he estudiado, algunos de ellos conceden favores o tratan de llevarse bien con los humanos. También tenemos Top 10 y el Top 10 de la noche de hoy vamos a tener 10 leyendas urbanas que resultaron ser reales. 10 de esas leyendas urbanas que luego leemos o luego nos llegan ahí entre pláticas o por internet que resultaron ser ciertas. Y para cerrar la noche también tenemos nuestra historia del día de hoy, la última historia de la noche que también tendremos el día de hoy. Comenzamos con Universos Conocidos. Los elementales y guardianes son seres de energía libre en la naturaleza que custodian los elementos. No son ni buenos ni malos, simplemente son. Y de la misma manera que nos pueden ayudar, si así ellos lo desean, pueden no hacerlo y hacernos la vida imposible. En cada elemento existen estos seres específicos, como por ejemplo del norte, la tierra donde nos encontramos a los gnomos, duendes, trolls, diadas y dragones de tierra. Del este, el aire, donde están los silfos, sílfides, las hadas y elfos. Del sur, el fuego, donde están las salamandras, los djinns, liminidades, dragones de fuego. Del oeste, el agua, donde encontramos las sirenas, ninfas, los dragones de agua, mirrors, nereidas y undinas. Los podemos encontrar en cada elemento, y como se mencionó antes, nos pueden ayudar si así lo desean, pero también nos pueden destruir. Son estos mismos seres a quienes llamamos e invocamos en nuestro círculo cuando celebramos alguna ceremonia o actividad, y son quienes junto a los dioses nos protegen en el círculo sagrado. Por otro lado, no debemos tampoco confundirnos con la criptozoología, ya que esto es una pseudociencia que estudia animales extintos, críptidos, mitológicos, folclóricos o desconocidos por la ciencia. Por ejemplo, animales prehistóricos que se supone que ya no existen y se han dado casos de algunos encontrados, como el celacanto, que es un pez prehistórico. La zoología ha descubierto animales que la criptozoología ha reclamado como animales dentro de su bestiario, como es la mariposa esfinge, que es una mariposa grande con un pico largo como el de un zumbador. De hecho, volando parece a esta el famoso kraken que es el calamar gigante, el plesiosaurio, el okapi, entre otros. A pesar de que muchas personas hayan visto a seres elementales, y no hay duda de eso, esto es un tema muy controversial, y no existe una fuente, ya sea científica o esotérica, que pueda explicar con precisión, o que sea 100% convincente acerca de estos seres. Comenzamos con Universos Conocidos y para empezar con el tema, le doy la bienvenida a nuestras amigas, las Nietas de Zárate. Mariela Navarro, bienvenida. No habías venido tú acá con nosotros la primera vez que nos acompañas. Y Alejandra, tú ya, el público ya te conoce, la gente ya te ha visto con nosotros aquí en radio, también ya nos has acompañado. Y el tema de hoy, a mí la verdad, siempre me ha gustado desde niño, siempre, obviamente, lees y lees cuentos y lees de estos juegos de rol y lees El Señor de los Anillos y siempre ahí están los gnomos, los duendes, los trolls, las hadas, los elfos, pero hay tal vez dos formas o dos corrientes de verlas. Tal vez los que creen o sienten que son como seres reales, como parte del reino animal o de la fauna, y la otra parte que yo creo que es la que más nos acercamos, que son seres más energía, más parte de la naturaleza, más parte de esa energía de la madre tierra y
del mismo mundo donde vivimos, que crea sus protectores, crea sus guardianes, crea sus seres en otros planos, ¿no? Sí, ¿Es claro. así o ando medio equivocado? No, pues sí, o sea, lo que son los duendes, lo que son las hadas, siempre uno tiende como a encasillarlos, algunas personas, como decís vos, como seres que andan así como de carne y hueso, ¿verdad? En el mundo y que nos podemos topar con ellos, pero de la manera en que nosotros los vemos es más que todo como seres etéricos, ¿verdad? Seres que están en otro plano y en ese plano es en el cual actúan. Y así es como nosotros tratamos también de tratar de comunicarnos con ellos dentro de ese plano, con ese plano, para que nos ayuden, para que nos protejan, etcétera. Es algo muy similar, obviamente no los vamos a tocar en este programa, pero lo hemos tocado en otros programas, a los ángeles, ¿no? Que mucha gente cree en los ángeles guardianes y cree que cada uno tiene su ángel. También cada elemento, cada parte de la naturaleza, cada ambiente, los bosques, los desiertos, los ríos, tienen sus protectores y tienen sus guardianes, ¿no, Ángela? De hecho, dentro de las muchas teorías que hay, se dice que las hadas, por ejemplo, fueron ángeles en algún momento, que cayeron a este plano etérico, ¿verdad? El plano etérico que se encuentra entre lo que es la tierra y el cielo. Se dice, esa es una de las tantas teorías, sin embargo, todas en lo que coinciden es en la naturaleza. Son seres de la naturaleza, seres guardianes de la naturaleza, que están acá para un propósito. Por ejemplo, las hadas, unas cayeron en las aguas, en la tierra, en los árboles, y cada una en este momento desempeña una función en específica. Lo que sí es cierto y no se puede negar, más allá que uno crea o no crea, es que la misma Tierra genera energía. La misma Tierra tiene campos energéticos, sus minerales, sus metales, el agua misma que circula, que fluye en las corrientes, el aire genera los campos eléctricos con las tormentas, el mismo fuego. De hecho, la Tierra tiene un centro magnético y tiene fuego todo por dentro, lava, y todo eso genera una energía, y que es muy posible que toda esa energía, más allá que afecta a nosotros mismos, también esa energía se desprende y crea otras formas de vida alternas, por así decirlo, ¿no? Pues sí, o sea, nosotros muchas veces, o la gente en general, muchas veces se limita mucho a lo que puede ver, a las cosas tangibles, pero olvidamos justamente esto de la energía, ¿verdad? ¿Cuánto existe a nuestro alrededor que somos incapaces de ver? Por ejemplo, lo que son estos seres, que son elementales, que eso significa que son seres que vienen de cada uno de estos elementos de la tierra, ¿verdad? Fuego, tierra, agua, aire. Y estos seres cohabitan con nosotros, simplemente que no todas las personas estamos capacitadas para verlos. Hay gente que los siente, hay gente que los ve, depende de la capacidad de cada uno. Así es, y justamente creo que eso es a donde vamos a enfocar el programa. Con sus conocimientos, con lo que ustedes conocen, hay mucha gente que le gusta coleccionar este tipo de análisis, este tipo de figuras, y también hay mucha gente, sobre todo gente del campo, que todavía tiene un poquito más de ese contacto con la naturaleza, a la cual le gusta dejar algún tipo de, por ejemplo, una tapita con miel, una tapita con licor, alguna galleta, eso, porque sabe que a veces están esos duendes. Yo he escuchado muchas historias de gente que tiene potreros, gente que tiene caballos, que les amanecen la crin del caballo trenzados, ciertas hilos o ovejas que hay también les amanecen con nudos o demás, y es gente que todavía cree más o está más en contacto con esos seres mágicos, ¿no? Sí, más que todo porque de hecho no los ven, pero reciben lo que ellos dejan, ¿verdad? Entonces no hay otra explicación. El potrero está solo, los caballos están ahí en la caballeriza solos, misteriosamente están trenzados perfectamente el cabello del caballo, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo la misma gente del pueblo hace trueques, hace como unos cambios, ok, dejas a mis caballos en paz y yo te doy tal cosa. En este caso puede ser dulce, tapa de dulce, es muy común porque les agrada increíblemente las cositas dulces. Claro. En especial a los duendes. Vamos a ver una cápsula que tenemos preparados y regresando vamos a empezar con el tema. ¿Qué son? ¿Qué elemento tiene cada una? ¿Cómo contactarlos? Sobre todo, creo que es la parte más interesante. Yo he escuchado ahí desde que empezaron a salir, por así decirlo, la moda de los duendes y los gnomos. Se empezaron a dar muchas recetas, que baños de luna, que sacar los 2, 3 lunas llenas, etc. Pero para hablar bien, vamos a la cápsula y regresamos
resolver todas estas dudas. Según las investigadores Liliana Chell y Naira, expertas en fenómenos féricos, como lo son los duendes, estos seres pueden atraer la abundancia a lugares y personas que consideran su hogar y familia. Las especialistas aconsejan para seducirlos enterrar 3 monedas doradas en el jardín o en una maceta, colocar en la ventana una copa de miel que solo sea para ellos, atraerlos con helechos y palmeras son sus plantas preferidas, llamarlos con amor, con oraciones específicas o de cualquier otra forma amable y bien intencionada. Quien no se anime tanto puede tenerlos como amuletos o figuras en tierra y piedra. Dice la leyenda que por cada muñeco de duende que tenga en su casa se corporalizarán 7 reales. Como no representan ningún peligro, usted puede tener cuantos muñecos quiera. A lo sumo tendrá que lidiar con sus travesuras, pero si les exige respetuosamente que se porten bien, lo logrará. Usted también debe mantenerlos entretenidos y a gusto. Aquí las sugerencias y ofrendas para lograrlo. Carrera de obstáculos. Colocar a su alrededor caminos con piedritas y gemas coloridas, troncos y cuencos con agua para que puedan saltar, esconderse y jugar recorriendo escondites y sorteando obstáculos. Brillos y aromas. Adoran los espejos, los perfumes silvestres del campo y la lluvia. Es tranquilizador para ellos el sonido de las cascadas, que podría suplirse con una pequeña fuente de agua para interiores de las que se usan en el Feng Shui. Recetas caseras. Tienen debilidad por la miel, las nueces, el pan con azúcar, la leche y el vino tinto. Si les deja estos manjares junto a una plantita, es muy probable que haya ganado su corazón para siempre. Mensajes y adivinanzas. Los duendes son inquietos, les gustan la lectura y los acertijos. Déjeles mensajes escondidos en las piedras y los troncos, con saludos afectuosos, chistes que no sean ofensivos y adivinanzas. En ellos podrán entretenerse. Paisajes y guaridas. Entre las plantas que tanto les gustan, una excelente idea es colocar una pequeña casita, donde dejarles ofrendas o simplemente para que descansen allí y sepan que tienen un lugar exclusivo reservado para ellos. Más allá de las historias, y las vamos a estar comentando porque, no sé si te acuerdas, tú estuviste, ¿verdad, Ale? La última vez que estuvimos hablando de duendes en el programa, nos llegaron muchas historias sobre gente que decía que de niños se habían perdido con los duendes, que se robaban niños. Eso ya es algo, lo vamos a dejar para más al rato. Pero siempre ha sido una pregunta que yo creo que todo el mundo hace: ¿por qué? O el por qué se roban a los niños. Yo he escuchado algunas leyendas nórdicas de que cambiaban a los niños por unos niños como de madera o de arcilla, y entonces los gnomos o los duendes criaban al niño verdadero, etcétera, ¿no? Por eso es algo que vamos a hablar después. Ahorita, con la cápsula vamos a empezar a hablar cómo uno puede invocar, o cuál es la manera correcta de invocar estos seres de la naturaleza. Tal vez uno tiene un jardín, tal vez uno tiene algo en la casa. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Pues sí, más que invocar, ¿verdad? Porque ellos siempre están ahí presentes. Simplemente es lograr discernir si los podemos sentir, ver, escuchar. Muchas veces la idea sería intentar abrirles un espacio que sientan esa confianza, porque el ser humano a lo largo de toda la vida ha ido destruyendo la parte de la naturaleza. Y es lo que ellos están acá determinados a proteger. Por lo tanto, difícilmente van a comenzar a confiar en nosotros. Por lo tanto, abrimos espacios, jardines, colocamos cosas muy llamativas para ellos, para así empezar a atraer esa energía. También nosotros no venimos con esa cualidad de que los vemos simplemente, pero sí podemos, mediante ciertas prácticas, lograr llegar a tener un contacto más cercano con ellos. Normalmente los más comunes que conocemos son los duendes, las hadas, obviamente de ahí se derivan en un nombre más grande. Los de fuego son muy pocos conocidos, digamos, en el folclore tradicional casi nadie tiene una figurita o algo de unas salamandras. Los de agua, las sirenas, creo que son las más conocidas, las sirenas que hay, también las vamos a hablar en un ratito más. Pero ¿cuál es la diferencia, digamos, literal, entre un gnomo y un hada, entre un duende y un hada? Bueno, el duende principalmente viene de este elemental que es la tierra, ¿verdad? La palabra duende, de hecho, viene de una raíz que significa dueño de casa. Ellos son los que son como dueños justamente de lo que es la tierra, el espacio, y nosotros somos los intrusos en esos espacios de ellos.
Ellos más que todo están en contacto con lo que son las plantas, la naturaleza, el espacio físico, ¿verdad? Y es a partir de ahí como uno puede llegar, como decía Ale, a contactar, a negociar con ellos, a poder tener una relación con ellos por ese lado que es de tierra, ¿verdad? Claro. Las hadas ya son unos entes pues más sublimes, más de aire, que Ale es más especialista en eso, entonces que ella le dé la explicación. Pues sí, las hadas, como mencionaba, ¿verdad? Tienen muchas teorías de cómo llegaron acá a este plano, porque ellas tienen alas, ¿verdad? Al igual en representación de los ángeles. Entonces nos vamos a esto de que son ángeles caídos. ¿A qué se refiere un ángel caído? Un ángel caído se refiere a ese ángel que tuvo un ego, un algo más elevado de esa divinidad presente y no quisieron simplemente estar en ese lugar, bajaron a la tierra. Durante mucho tiempo estuvieron tal cual que nosotros en este plano, en la tierra. Conforme el humano fue adueñándose, conforme fue dañando, conforme fue agrediendo la tierra, decidieron pasar a ese otro plano, teniendo esa oportunidad y esa capacidad. Son seres llenos de distintas cosas, dentro de eso armonía, luz. Hay unos que especialmente sí se comunican con nosotros con el fin de probarnos, nos hacen pruebas. Más que todo, vas caminando en el bosque, te encontrás misteriosamente a una señora con una carga de leña súper atareada, la idea es ayudarle. Entonces son esas pruebas que nos ponen, de igual manera nos brindan ayuda. Vamos a ir a un corte y regresando del corte vamos a empezar a dar la receta, los secretos de cómo empezar a hacer estos llamados, estos contactos. Así que prepare pluma y hoja para los que quieran ir apuntando estas recetas. Vamos a un corte, continuamos con más Universos Desconocidos. Hadas. La raíz etimológica del vocablo hada se encuentra en el latín fata, destino, por lo cual puede interpretarse que estos seres intervienen activamente en el curso de las cosas, teniendo alguna influencia en el destino de los humanos. Se dice incluso que cuando un hada decide entablar relación con un humano, suele elegir a una persona alegre y generalmente enamorado. En general, suelen estar de buen humor, pero si se sienten ofendidas, pueden llegar a ser muy vengativas. Son muy bellas, aunque esto no les resta fuerza física. Se caracterizan por una legendaria voluntad y curiosidad, lo que hace de ellas seres de gran iniciativa. Poseen poderes extraordinarios y son muy protectoras, por eso se las invoca con el fin de obtener cuidado y estar salvaguardados de problemas o males. Las hadas suelen vivir en organizaciones jerárquicas, entre ellas suele haber una reina que ejerce el poder. Según las leyendas, las hadas adoran cantar y bailar con sus dulces y melodiosas voces, armando coros o círculos de las hadas. Si un hombre, tentado por la danza de las hadas, irrumpe en esos círculos mágicos, corre grave riesgo de quedar hechizado bajo la magia tormentosa de las hadas. Se dice que solo otro humano puede rescatarlo, poniendo con firmeza un pie dentro del anillo y otra fuera, tirando fuertemente de él para liberarlo del encanto. Continuamos con Universos Desconocidos y ahora sí, vamos a entrar al tema. Vamos a empezar por hadas, por las hadas. ¿Cómo hacer un llamamiento a las hadas? ¿Cómo hacer pedirle a alguna hada? ¿O qué favores concede una hada y qué hacer con ellas? Correcto. Pues bien, vamos a el inicio, contactar una hada. ¿Para qué? La idea sería tener ese contacto con ese ser elemental. Pero para llegar a eso tenemos que tener un poquito de estado elevado de conciencia, necesitamos una madurez del por qué la queremos, del por qué. Más que todo para que ellas también sientan esa confianza, ellas sienten nuestra esencia y van a saber a qué vamos. Si es una única curiosidad, difícilmente vayan a tener una aparición, ¿verdad? La idea sería así, para iniciar, muy fácil. De luna llena a luna llena, se mantienen en un cuenco, en una ollita de bronce metálica, pétalos de rosa, 21 pétalos de rosa. Esa agua que va a quedar de luna llena a luna llena, se puede untar la persona, se puede esparcir en los espacios. ¿Qué tipo de espacios, verdad? Si vamos a pretender que las hadas lleguen a un hogar donde no hay un jardín, donde no hay
área verde difícilmente también, entonces tener un espacio adecuado, ¿verdad?, para ellas. Ojalá que haya de estos móviles con campanas, son armoniosos para ellas, les van a llamar muchísimo la atención. Hay una raíz, el jengibre, les encanta, entonces el aroma es muy atrayente para ellas. Son cositas muy diminutas que se pueden realizar. Paseos en el bosque, conexión de uno mismo con la naturaleza, empezar a dejar de ver un árbol, un simple árbol, y comenzar a ver ese árbol como una casa, un algo más, un algo subterráneo que pueda estar ahí adentro, la casa de ellas, donde habitan, donde andan normalmente, las ramas, una misma flor en capullo, ver más allá de lo visible, ¿verdad? Aquí por eso decimos que ellos están en un plano etérico, no están como en este plano físico. Entrar como en una meditación, entrar en una conexión con la naturaleza, con nuestro jardín, con el árbol que tenemos, con las flores que tenemos, cuidarlas. Muy curioso porque a muchas personas a las que le pegan mucho las flores, a las que se les da mucho eso, entre ellas, ahorita que me acordé de mi mamá, desde que tengo memoria, siempre ha tenido violetas y siempre les habla y las cuida y platica con ellas y siempre las ha atendido de una manera. Y yo creo que esa es la forma que tienes que estar en ese contacto y no en el simple hecho, como lo hemos hablado, de estar esperando favores y recibir, ¿no? De hecho es un intercambio. Ellos nos prestan, por ejemplo, las hadas, favores, consejos, son muy sabias, han estado en esta tierra en este momento así durante mucho tiempo, tienen la respuesta, a cambio piden el cuidar la naturaleza. No pretenden que seamos super ecologistas, ¿verdad? No, claro, sino que tengamos una conciencia y que hagamos algo básico, día a día, constante y de corazón, para el beneficio, porque al fin y al cabo la tierra es de todos y si no la cuidamos, pues nadie gana en este sentido. Claro, y es muy interesante el hecho también, últimamente, no sé qué tiempo tendrá, pero sí tiene unos últimos, a lo mejor unos 10 años, que las nuevas generaciones y las personas más jóvenes están generando un respeto hacia la ecología, hacia los animales, hacia sus ríos, muy diferente a la que teníamos hace mucho tiempo. Antes era una idea de destruir, de no renovar, de entubar ríos, de contaminarlos, y ahora ha ido cambiando y tal vez eso haga que las nuevas generaciones, posiblemente en 10, 20, 30 años, los niños, como ahora son también más tecnológicos, también los nuevos niños que son totalmente amantes de los animales y respetuosos, puedan tener un contacto más fuerte, más directo con este tipo de energías, ¿no? Claro, es que el ser humano va evolucionando. Estos cambios que estás diciendo es justamente una señal de cómo va evolucionando la humanidad. Claro, hay gente que todavía no ha evolucionado tanto, pero la gente que lo ha estado logrando es gente que ya se conecta, que ya tiene la capacidad de comunicarse, que inclusive de escuchar, porque muchas veces en el trajín de la vida no nos damos ese espacio para escuchar, para observar, como dice Ale, las cosas desde un enfoque diferente, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos ha ido permitiendo a nosotros experimentar, sentir, claro, comunicarnos. En el caso de los duendes, pues eso es una cosa que uno siente, ¿verdad? Claro. Vamos a ver la cápsula justamente que habla de los duendes, porque curiosamente ahorita vamos a hacer la pregunta, si ya se las dejo antes de irnos, porque creo que hay más fotos o más historias de gente que ha sido contactada, visitada, casi hasta secuestrada alguna vez por algún momento por duendes, que con hadas. Entonces, ahí, a ver si nos pueden explicar por qué a lo mejor los duendes en su forma de ser se dejan ver más o son más traviesos. Vamos a la cápsula, continuamos. Los duendes son sin duda los seres mágicos más representativos del elemento tierra, y como tales, son bastante apegados a aquellos lugares que sienten como propios. De hecho, la palabra duende proviene del vocablo árabe duar, que significa el que habita. Aunque un poco rebeldes y traviesos, en el fondo son unos seres tiernos que necesitan todo el tiempo que les demostremos cuánto les apreciamos. Muchos duendes han concedido favores que se creían imposibles de alcanzar. Aunque convivir con ellos puede resultar una experiencia impredecible, también puede ser una convivencia de buena fortuna si aprende a manejar sus códigos y a despertar en ellos cariño y respeto. Le aconsejamos cómo tener éxito en este desafío. Aunque son bastante colaboradores con los asuntos domésticos, es importante conocer sus gustos
gustos para que se sientan cómodos y nos retribuyan sus favores. Como son seres que actúan en dimensiones de la realidad en la que los humanos no pueden habitualmente interferir, ellos pueden ayudarnos, por ejemplo, a conseguir un trabajo o aumentar los ingresos del hogar, cuando nosotros ya hemos agotado todas las estrategias a mano. A ellos no les gustan los gritos ni la suciedad, odian las mentiras y las peleas, adoran los hogares ordenados, limpios y luminosos. La calidez y el afecto los atrae y los vuelve más sensibles. Les encanta jugar y comer cosas ricas como golosinas, frutas secas y tortas caseras. También disfrutan con la música tranquila, especialmente de violines y flautas. Lo mejor es invocarlos por su nombre. Mariela, los duendes. ¿Por qué los duendes, yo creo, a ver si tú me corriges, que es por su forma de ser más curiosa, tal vez son más traviesos, tal vez, por eso tal vez mucha gente, hay más historias que nos dice, de hecho acá estoy leyendo los mensajes, a mí un duende me pegó un susto, yo creo en los duendes, yo vi duendes de niñas, etcétera. Los de hadas, la mayoría nada más dice, yo creo en las hadas, me gustan las hadas. Pero la mayoría de los de duendes dice, yo vi duendes, ya vi duendes de niños. Es por la misma naturaleza que ellos tienen, ¿verdad? Como te decía al principio, son elementales de tierra, ya están más arraigados a lo que son los espacios y este mundo, a pesar de que son etéricos, pero sí tienen una presencia más fuerte y ya ellos habían estado antes que nosotros. Entonces, ellos lo que hacen es tratar como de hacer sentir su presencia, si algo no les gusta, si estás invadiéndolos, porque son muy territoriales. Entonces, en el momento en que algo ocurre dentro de su territorio, pues ahí es cuando se hacen notar, ¿verdad? Ya sea que hacen ruidos, ya sea que te roban las cosas, si son duendes de jardín o de la naturaleza, ellos tratan de estar también como en medio de las plantas, en un lugar bonito, ¿verdad? Con los animales, ellos son los que se encargan de cuidar lo que son las raíces de las plantas, las flores, y están también los que son los duendes domésticos, que yo tengo uno por cierto, y esos son los especialistas en robar cosas, ¿verdad? En que se te pierden, son más traviesos. Las historias que uno escucha de estos niños que andan por el bosque y se roban a otros niños, ¿verdad? Estos duendes que tratan de perder, es en medio de su travesura. Y de hecho hay una leyenda, o digamos leyenda, que dice que a los niños pequeños hay que bautizarlos, ¿verdad? En la creencia cristiana, para que los duendes no se los roben. Exacto. Sí, de eso hablaba justamente de que había ciertas leyendas muy antiguas, decía sobre bautizarlos, sobre las duendes o las brujas que no se los llevaran. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar a hablar sobre seguir el llamado a los duendes. Ya vamos a también hacer preguntas que ustedes nos están mandando. Les recuerdo, Facebook es Universos Desconocidos TV. Síganos mandando sus preguntas. Ahorita yo voy a estar a hacerle que a nuestras amigas de las nietas de Zárate las preguntas que nos están mandando para que ellas nos las respondan. Los dejo con la primera parte del Top 10 de leyendas urbanas que resultaron ser ciertas. Top 10, 10 leyendas urbanas que resultaron ser ciertas. 10. Las escaleras eléctricas te pueden matar. Para cualquier niño le resulta irresistible jugar en las escaleras eléctricas. De inmediato, la reacción de los padres es decirles que dejen de hacerlo, pues sus agujetas o pantalones podrían atorarse, lo que implicaría un accidente mayor que una simple caída. Aunque nos parezca inverosímil, pues seguramente no hemos escuchado de algún percance en estas escaleras. Cada año son atendidas cerca de 10,000 personas cuyos pies han sido devorados por estos escalones eléctricos. Está comprobado que tanto los escalones como el barandal pueden llegar a amputar los dedos de las manos y los pies. Personal que se dedica a darles mantenimiento han señalado que los peligros principales son los dientes desgastados de estas escaleras, tornillos que salen de su lugar y agujeros en los cuales cualquiera pudiera atorarse, así que mucho cuidado cuando las utilice. 9. La niña del closet. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que estando descansando en la recámara sientes esa sensación de que alguien te está espiando desde el armario? Algo similar le sucedió a un hombre en Japón, al que misteriosamente se le desaparecían objetos de su casa y quien despertaba por las madrugadas debido a ruidos, pero al inspeccionar su hogar no encontraba nada. Desesperado, se le ocurrió armar un circuito de videovigilancia casero, el cual accionó una noche. Al día siguiente, se llevó la sorpresa de su vida al ver cómo alguien salía del closet, que se le acercaba para percatarse de que en realidad estuviera durmiendo y no se trataba precisamente de un fantasma.
El japonés acudió de inmediato a la policía, pues podría tratarse de algún asaltante. Emprendieron la búsqueda y localizaron a esa persona. Se trataba de una mujer indigente, que por más de un año vivió a escondidas en el armario y que cuando se iba el dueño de la casa comía y se bañaba en el lugar. 8. El collar explosivo. En varias cintas de terror, hemos visto cómo el asesino puede obligar a sus víctimas a realizar cosas impensables. En la cinta Saw 3, el malo le pide a un hombre que se coloque en el cuello un collar repleto de artefactos explosivos. Seguramente, el guionista cuando escribió esta escena se inspiró en un acontecimiento del 2003, en Pensilvania. Brian Wells era un repartidor de pizzas, que aquel 28 de agosto se dirigía supuestamente a entregar un pedido. Después de varias horas desaparecido, Wells se encontraba en un banco, armado con una escopeta y al cuello llevaba un collar explosivo. La policía arribó rápidamente al lugar. Brian aseguraba que alguien más le había obligado a cometer el delito y que por favor ayudara a desactivar el collar. Los agentes no le creyeron y minutos después fueron testigos de cómo el hombre se desintegraba por una explosión. A los pocos días se detuvieron a varios hombres, mismos que confesaron haber obligado al joven a ser cómplice en el robo, por lo que la sociedad criticó duramente el actuar de sus vigilantes. 7. La llamada asesina. Clásica escena de película de terror, en donde en medio de una fuerte tormenta alguien recibe una llamada telefónica misteriosa y acto seguido se ve el cuerpo de la víctima. En 1985, la prensa divulgó un acto similar a este. Se trataba de un joven de 17 años de edad, llamado Jason Findlay, quien fue encontrado muerto sobre su cama con un teléfono en la mano. Al principio, se especuló que el adolescente fue asesinado. Sin embargo, la teoría se descartó al no encontrar ningún golpe o herida en el cuerpo. Médicos forenses concluyeron que Findlay falleció a causa de una descarga eléctrica que cayó sobre el cableado telefónico, misma que recorrió toda la línea hasta llegar al auricular, lo que paralizó su corazón. 6. Elevadores que decapitan. Cuando utilizamos el ascensor, nos apresuramos a subirnos, pues alguien por ahí nos ha contado que otra persona vivió una desgracia al momento de cerrar las puertas. A nadie le gustaría que éstas nos aprisionaran. De por sí ya se siente angustia cuando pasan con nuestros abrigos, bolsas y mochilas. Un gravísimo accidente en el elevador es el que le ocurrió a Hitoshi Nikaido, en un hospital de Houston, Texas. El doctor iba entrando al ascensor, cuando de repente las puertas se cerraron. Su cabeza quedó atrapada. Una mujer que estaba ahí presionó varias veces el botón para abrirlas, pero este no funcionó, por lo que el aparato se elevó y Nikaido murió decapitado. Top 10. 10 leyendas urbanas que resultaron ser ciertas. El agua, sumamente vital para los seres humanos, posee propiedades importantes también en el mundo de las criaturas mágicas. El agua es un elemento que puede curar porque limpia y purifica. El elemento agua, aunque es gobernado por las ondinas, es el hábitat de muchas otras criaturas mágicas. La gran mayoría de ellas, de género femenino, son afines a los atardeceres, el otoño, la plata, el mercurio y la energía receptiva. Por lo general, estos seres del agua son bellos y benévolos. Sin embargo, las que viven en lagos y mares suelen ser menos afables que las asociadas a ríos y arroyos. Las sirenas eran el equivalente a las ninfas, pero en el mar pues residían en la zona de Sicilia, cerca del Cabo Pelore. Sus padres fueron Calíope y el río Aquelao, según unas versiones, Forcis o Gea. El cuerpo de las sirenas, a pesar de que vivían en los océanos y de lo que tradicionalmente se ha representado, estaba formado por un cuerpo de ave y un rostro de mujer. Por lo tanto, no tenían aletas, sino más bien alas. Utilizaban una voz de inmensa dulzura y musicalidad y se prodigaban en cantos cada vez que un barco se les acercaba, por lo que los marineros, encantados por sus sonidos, cuando no podían huir de ellas, se arrojaban al mar para oírlas mejor, pereciendo irremediablemente. Continuamos con Universos Desconocidos y antes de continuar con el tema, les recuerdo Facebook, que es Universos Desconocidos TV, para que nos hagan sus preguntas. Y ahorita yo ya tengo aquí unas preguntas de las que me están mandando y se las voy a hacer a nuestras amigas. Pero antes de que se nos olvide, Facebook de ustedes, tienda de ustedes, porque aparte, ahorita estamos aquí platicando en el corte con Ale, que trae unas cartas, un oráculo de las hadas. Oráculo de las hadas, para que nos expliques qué se puede hacer con él y para que vayan a la tienda, nos digan la dirección, quien quiera un oráculo de hadas o tarot y todo lo que tienen. A ver. Claro, nos pueden contactar mediante Facebook, Las Nietas de Zárate, así se llama la página, o bien Tienda Mandrágora, de igual manera, ahí vienen los contactos telefónicos. Para platicarte un poco de lo que es el oráculo de las hadas, es otra forma más que tenemos para comunicación con estos seres. Ellas nos brindan consejos. El oráculo de las hadas tiene diferentes cartas, diferentes puntos de vista de las hadas. La persona de igual manera
puede hacer una pregunta sobre un problema en específico, sobre una situación. La idea es conseguir un consejo y ver la situación a manera de pasado, presente y futuro. Y recibe un consejo de igual manera, es muy liviana, es una lectura muy bonita porque siempre viene un consejo, viene algo muy positivo. Las hadas piden a cambio que seamos amables con lo que es la naturaleza. Es como gracias a eso y ese momento que nos logramos conectar con ellas, vamos a dar a cambio eso. Mariela, la tienda está en San Pedro, ¿no? En San Pedro, de la iglesia de San Pedro, son 150 metros al norte, está la línea del tren, ahí está un restaurante de comida rápida muy famoso, es en el tercer piso de ese edificio. Perfecto. Bueno, mira, para empezar con algunas preguntas y seguimos con el tema. Erika Castro nos dice que sí es bueno llamar a los duendes. Pues llamarlos, como les decía antes, no es que uno los llame, ahí están. Lo que uno tiene que hacer es negociar con ellos para que entonces la relación que uno tenga con estos entes sea positiva. ¿Cómo es que nosotros negociamos? Pues le podemos dejar un espacio para ellos, podemos preparar una macetita, ponerles cosas brillantes, cosas de vidrio, dulces y decirles, bueno, esto es para ustedes, aquí se los dejo para que ellos o me devuelvan las cosas que se perdieron o para que protejan la casa, pero eso es muy positivo contactar con ellos. Perfecto. Marjorie García Arias nos dice que haya escuchado que sí es cierto que los árboles de Higuerón son casas de duendes. Pues es muy posible porque son seres que viven en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, en cada rincón no podemos descartar que existan estos seres. Y luego suele haber uno cuando anda ahí, yo me acuerdo antes salíamos más al bosque y eso, había árboles que se veían de una forma, no sé, más muy curiosa, como humana, como sí. Llamaban una atención diferente a todos los árboles. Uno ve a veces ciertos árboles y tienen una energía diferente, tal vez sean como su casa, como su lugar donde vive, ¿no? Exacto, porque ya nosotros empezamos a tener una percepción diferente hacia ese árbol específico, ¿verdad? Eso no es antojadizo para nada, sino que tiene una razón de ser y muchas veces es justamente porque sirve como hogar para estas energías. Hay señales también en el bosque de presencia de estos seres. Por ejemplo, se nota el pasto normal y hay pequeños anillos del mismo zacate, digamos. Sí. Perdón, pero se nota de una coloración más fuerte y son totalmente cerrados. Se nota el anillo realmente, entonces esos son los anillos de hadas, por ejemplo, o de duendes. También se hacen circulitos con hongos. Esos son lugares sagrados, son puertas, son portales, y en el momento que veamos uno de esos, ojalá no irrumpir de una manera grosera para no dañar ese espacio, ¿verdad? Que aún está como limpio, sagrado. Tanto así que por eso están esas señales de que ellos están ahí. Perfecto. Aparte de los duendes, también vimos hablar de los elementales de agua. Son las sirenas, ondinas, ninfas, y que también tienen sus características y sobre todo la gente que vive cerca de cuerpos de agua, de manantiales, donde ¿cómo llaman aquí de ojos de agua? Ojos de agua donde nacen, también tienen una característica especial esos lugares, ¿no? Pues sí, claro, o sea, el agua de por sí ya es un medio de purificar, sí, de limpiar. Es un medio que podemos utilizar para que se lleven también nuestras energías negativas. Ellas pueden funcionar para nuestro beneficio en el son de ayudarnos a limpiarnos, de quitarnos esas molestias, esas preocupaciones, lograr descargar esas energías. Y transporta la energía, esa es la palabra que se me había olvidado. Transporta, nos ayuda a nosotros a conectarnos también con otros mundos, por decirlo así, con otros ámbitos. Y obviamente estos seres que viven en estos lugares, pues podemos hacer contacto perfectamente con ellos. Perfecto. Hay muchas preguntas, obviamente, unas, los que nos comentan de que ellos han visto duendes, de que ellos dicen que han visto desde niños, que tienen algunas experiencias, y obviamente están varios que nos están comentando, que nos preguntan que dónde están, que dónde los han visto, que cómo son, que por qué tú tienes uno, etcétera, ¿no? Vamos a ir a la siguiente cápsula y ahorita llegamos a comentar justamente para explicar lo que nos habías dicho, que hay duendes de casa, hay duendes de campo, que hay duendes de diferentes tipos. Vamos a ver la cápsula y continuamos. Ondinas y ninfas.
Estos espíritus raptan a los niños, arrollan en las aguas a quien allí se aventura, predicen desgracias, hacen encantamientos, se evocan para desencadenar tempestades y provocar anegamientos, o cuando se quiere actuar sobre los humores del cuerpo humano, son de carácter frío y voluble, y no pueden ser dominadas por los flemáticos. Las ondinas viven en los lagos y en los ríos, bajo cuyas aguas danzan en el momento en que alguien se ahoga. Su apariencia es más de ninfas, y su aspecto es similar al humano, carne y hueso. Son los más estrechamente vinculados a los hombres, llegando incluso a unirse en matrimonio. Paracelso explicaba que cuando una ondina engendra un hijo malformado, este tenía el aspecto de una sirena. En cambio, si una ondina se unía a un gnomo, el hijo que nazca se convertiría en monje. Cabe destacar que estos, como todos los demás elementales, no poseen alma, y solo la conseguían si se casaban con un humano. Sus planetas son Saturno y Mercurio, y los signos zodiacales, Cáncer, Escorpio y Piscis. El nombre ondina deriva del latín unda, que significa ola. Tienen su morada en las aguas del manantial, del mar, de los bosques y de los montes. Como todos los temas, son muy controversiales y obviamente lo que nosotros comentamos, siempre la mejor opinión la tiene usted y sacará sus conclusiones, y a través de sus experiencias y de lo que usted viva, no estamos diciendo que todo esto sea la verdad absoluta, es lo que alguien estudia, lo que alguien se dedica. Y nada más, para mucha gente está comentando que dicen que por qué puedes tener un duende si vives en la ciudad, y justamente lo contas, tal vez no lo escucharon muy bien, pero que hay duendes de casa y hay duendes de la naturaleza. Y aparte recordar que en países, afortunadamente acá como en Costa Rica, muchas casas están prácticamente casi rodeados de bosques, de selva, de mucha vegetación, de ríos, ¿no? Entonces, obviamente ahí se puede dar ese contacto, ¿no? Sí, de hecho, o sea, no podemos olvidar que ya los duendes estaban antes de que nosotros llegáramos. O sea, mi casa, pues obviamente antes fue un bosque en algún punto, y ese ser que vivía en ese punto, pues se quedó. Claro. Y es un duende doméstico, ¿verdad? Que podemos encontrar en la ciudad, en el campo, donde sea, pero siempre en su espacio. Y ellos son los que deciden dónde estar, no es uno el que lo llama. Justamente lo que a veces hablamos son temas tan difíciles de hablar, igual cuando hablamos de fantasmas, de espíritus, de esos seres, que uno dice, ¿por qué espantan aquí? ¿Por qué en mi casa no espantan? ¿Por qué si se murió en tal lugar vienen a espantar a este lugar? Son temas muy difíciles, a mucha gente que los ha investigado durante muchos años, y aún así al día de hoy es muy difícil comentarlos a ciencia cierta. Lo comentamos el martes justamente, Ale, vamos a ir al top 10, nada más quiero comentar esto antes de regresar. Comentábamos que hay muchos científicos, porque estamos hablando de espíritus y fantasmas el martes en la radio, en Globo FM 100.3 los martes a las 5 de la tarde, que hay muchos científicos como Franklin, como Tesla, como Newton, que estuvieron muy interesados en la investigación paranormal. De hecho, les contaba que en sí el invento del teléfono era un invento para comunicarse con los muertos, con los espíritus. Entonces, obviamente la ciencia y muchos científicos también han estado interesados en este campo. Vamos a ver la segunda parte, la parte final del top 10, y regresamos para hablar también de los elementales de fuego y resolver más dudas y aclarar también cómo se invocan, cómo se llaman a todos estos seres. Continuamos. Top 10, 10 leyendas urbanas que resultaron ser ciertas. 5. Pájaros vengativos. Lo plasmado por Alfred Hitchcock en la película Los pájaros a más de uno les causó pesadillas, cierta aversión y temor a dichos animales. La ciencia ha descubierto que en particular los cuervos pueden identificar rostros humanos e incluso saber cuando alguien está atemorizado. Pero, ¿sentirías temor por los gallos? Parecieran ser inofensivos, aunque un hombre llamado José Luis Ochoa no debe pensar lo mismo. Él se dedicaba a la crianza de gallos de pelea y a la organización de dichos eventos. En más de una ocasión fue reprendido por las autoridades, cosa que poco le importó y siguió con el negocio. En algunas de sus peleas, probablemente uno de sus enemigos cambió las navajas por cuchillos en uno de sus gallos, el cual saltó sobre José Luis hiriéndolo en una arteria que cruza la pierna, ocasionándole la muerte. 4. Esqueletos encontrados en construcciones antiguas.
Un grupo de hombres se encuentran trabajando en la remodelación de un edificio cuando de repente al derrumbar una pared se topan con un esqueleto, el cual corresponde a una persona que desapareció hace muchos años. ¿Cómo es que el esqueleto pudo llegar ahí? Sería la pregunta que cualquiera pudiera hacerse. Esta es la historia de José Schneider, cuyos restos fueron hallados en el Banco Nacional de Abbeville. Obreros trabajaban en la remodelación del segundo piso cuando descubrieron una placa metálica en una de las paredes. La quitaron y encontraron un tiro de chimenea en cuyo fondo se encontraban los huesos de este hombre. Hasta ahora se desconoce cómo es que llegaron ahí o cómo es que él quedó atrapado. 3. Enterrado vivo. Una de las situaciones límite que jamás nos gustaría experimentar es ser enterrado por error. Lo malo es que nadie puede garantizarlo, pues esto ha pasado ya en varias ocasiones. A Lian Jinshi le sucedió. El hombre de 40 años es diabético y fue declarado muerto. Un domingo, su cuerpo fue enterrado y su esposa, tras la fatídica pérdida, acudió 3 horas después a la tumba de su marido. Sorpresa la que se llevó la mujer cuando de repente escuchó que Lian pedía auxilio. El hombre fue rescatado y los médicos no descartaron un posible caso de catalepsia. 2. Vampiros en busca de humanos. Los vampiros que se muestran en la saga de Crepúsculo podrían estar basados en historias reales. Esos seres que observan a los humanos desde lo más alto del bosque son muy semejantes a hechos ocurridos en Perú. Las autoridades arrestaron una banda de asesinos que operaba en la parte más alta de una selva de dicha región. Cuando fueron capturados, encontraron restos de personas y varias botellas de plástico llenas de lo que al parecer era grasa humana. Los hombres confesaron que capturaban a cualquiera que pasara por los caminos que se encontraran en este lugar, para posteriormente matarlos y extraerles el sebo del cuerpo, misma que era vendida a fabricantes de cosméticos que operaban en el mercado negro. 1. Llamada desde el más allá. También suena como a película o historia de terror, que alguien reciba una llamada telefónica de alguien fallecido. Esto es lo que le sucedió a la familia Charles Peck, quien viajaba en un tren de California que se impactó contra uno de carga, falleciendo unas 25 personas al instante. La familia de Peck, sabiendo que él viajaba en el tren, no se separó de la televisión y vio el resultado de la catástrofe. De repente, recibieron llamadas desde el celular de Charles, aproximadamente 35 minutos después del choque. Nadie pudo explicarse cómo es que sucedió, pues Peck era uno de esos 25 fallecidos. Top 10. 10 leyendas urbanas que resultaron ser ciertas. Continuamos con Universos Desconocidos. Se nos está acabando el tiempo, pero muy bien, al final vamos a tener la última historia de la noche. La historia de hoy está muy interesante, un poquito de miedo, pero para ir cerrando, aparte para recordarles, el martes a las 5 de la tarde en Globo FM 100.3, Globo 100.3 FM, a las 5 de la tarde vamos a continuar con el tema de duendes, hadas. Ahí tenemos 2 horas más donde podemos estar más tranquilos, vamos a hablar más sobre esto. Todas las preguntas que nos están llegando, las llamadas que nos quieren hacer, ya saben, allá en la radio. El martes a las 5 ahí vamos a estar para seguir contestando de manera personal, porque así nos pueden hablar, contar las historias cuando han visto los duendes y esto, y se hace de otra manera. Para ir un poco cerrando, 2 preguntas que normalmente nos hacen. Cuando se llama un duende, ¿hay forma de sacarlo, por así decirlo, de alguna forma agradable, de correrlo uno de la casa, o se quedará para ahí para siempre? Bueno, Perdón, una vez invitado al duende, ¿verdad? No hay vuelta atrás. También está la opción de tener el duende como tal. Hay duendes específicos, por ejemplo, el duende guardián del hogar. Entonces es un duende al cual le podemos dar una tacita de vino, dulces, monedas brillantes, a cambio de que él sea protector de ese hogar. Una figura como tal lo va a representar y él se va a ir acercando y va a ir como en su plano etérico a hacerse presente. Es una de las opciones, pero una vez invitado... En realidad ya vos nada más lo usas de manera positiva. ¿Sí? Correcto. Otra también de las preguntas que nos han estado haciendo, si hay algún tipo, o sea, estas tipo de energías se pueden usar, yo me acuerdo cuando empezó esto, para hacer prosperar un negocio, para llamar, digamos, la buena fortuna. Claro que sí. De hecho, hay mucha gente, sí hay gente que ha logrado sacar a los duendes, pero de una forma nada bonita. Y una vez que lo han hecho, todo se les ha ido de cabeza. O sea, el dinero, los negocios, todo se va de cabeza. Por eso no es recomendable sacarlos. Ellos viven en paz con uno y uno tiene que vivir en paz con ellos. Y entonces la pregunta era, sí podemos, o sea, lo mejor es uno cuando intenta hacer o va a hacer unas cosas,
saber uno lo que está haciendo y convivir con esa energía. Precisamente. Y sobre todo, como lo decíamos, cuando uno tiene su jardín, cuando uno tiene su armonía en su lugar, tratar de, cuando uno hace estos llamados, dejarles detallitos y eso. Podemos trabajar con ellos en beneficio común, tanto para ellos, de su ambiente, como para nuestro beneficio. Y si obtenemos beneficio de ellos, por ejemplo, el duende de la abundancia, un poquito de esa abundancia que vamos a tener la vamos a destinar a una obra de caridad. La idea es retribuir y así nos va a llegar a nosotros. Exactamente. Recordamos el Facebook, Las Nietas de Zárate, las puedes buscar en Facebook. La Mandrágora también, la tienda está en San Pedro. En San Pedro está muy fácil llegar de las vías del tren, son que 150 metros, ¿no? Correcto. De la iglesia de San Pedro, metros 150 están las vías. metros. Ajá. Y les recuerdo que el martes vamos a estar en Globo 100.3 para que nos puedas ir escuchando, y los que nos quieran llamar también siempre tenemos ahí la línea abierta, y vamos a continuar con el tema de hadas y duendes para seguir leyendo todas sus preguntas. Nos llegaron bastante pronto, es muy difícil responderlas en este corto periodo de tiempo. Nos despedimos, les agradezco su presencia y los dejo con la última historia de la noche. Que descansen. La última historia de la noche. Hace 2 años, estando en su casa tranquilos como siempre, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, cenaba con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Pues como era una costumbre, María se tenía que ir a trabajar todas las noches, debido a que era una mujer con muchas responsabilidades y su trabajo como enfermera a veces la obligaba a tomar turnos por la noche. Pero aquel día sería muy diferente al resto de los demás, ya que cuando se encontraba cenando, vieron en las noticias un psicópata que había causado terror, dolor y muerte hace más de 20 años en su misma ciudad, y al cual se le consideraba muy peligroso y agresivo, había escapado del centro de salud mental de la ciudad en algún descuido de los guardias. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto en la zona cercana del hogar de esta familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa, pues la persona que lo iba a cuidar no pudo llegar. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas y le explicó lo siguiente a su hijo: no abras ninguna puerta ni las ventanas, y aunque llevo las llaves, si me ocurre algo, yo llamaré 3 veces seguidas al timbre o a la puerta, y me reconocerás por la voz, y ahí entonces sabrás que soy yo y abrirás la puerta. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó solo a su hijo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta, pasó seguro y se puso a ver la tele para distraerse. Al cabo de unas horas, el niño ya se había dormido, cuando de un momento a otro llamaron a la puerta. El niño se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: ¿eres tu mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes, acompañados de un susurro escalofriante inentendible, de una voz que sonaba hueca y oscura y con un tono grave, como si se encontrara en un dolor constante. El niño, atemorizado, huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperó a que llegara su madre. No paraba de ver el reloj y a lo lejos podía escuchar cómo tocaban la puerta de manera muy débil, y también podía escuchar lo que parecían ser unas uñas o unas garras arañando la puerta. El miedo creció en él a tal punto que se quedó dormido de cansancio. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta que su madre no había vuelto, y con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa, y se encontró la peor escena que había imaginado. Su madre había sido asesinada. Le habían cortado los tendones de las piernas, por lo cual no podía caminar. Su lengua cortada y totalmente ensangrentada, lo cual impedía hablar bien. Desde ese día, el niño tuvo que ser hospitalizado en un psiquiátrico y jamás pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas.